Juan, capítulo 15. Es ahí donde estaremos dando inicio en esta mañana al mensaje del día de hoy. Juan capítulo 15. Gracias, hermano. Juan capítulo 15. Ok. Antes de darle lectura, hermanos, deseo que hayan tenido una semana pasada bendecida, en la cual el Señor les haya prosperado y les haya dado la fortaleza que sus almas necesitan en el día a día. La bendición que tenemos es que hoy el Señor nos permite iniciar una nueva semana, ¿verdad? Respirando de sus misericordias, de su gracia, y si el Señor nos concede una nueva semana, pues estamos seguros que vamos a estar bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra de sus alas. Entonces, en esa confianza caminamos, que el Señor va a estar con nosotros en todo momento, pero pues demos gracias a Dios por el día de hoy, por el día de que estamos con bien, que estamos de pie, y pues gocémonos en lo que el Señor ha hecho para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Cada vez que abrimos la palabra, usted está con su Biblia en su mano. Es igual como cuando el banquete es servido para sentarnos a acompañar al rey, ¿verdad? A comer el banquete que se ha preparado para el rey, y que podemos degustar de esa comida que se ha preparado para el rey, porque somos hijos del rey, por esa razón, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Vamos a leer hasta el 9, del 1 al 9, y del 9 nos vamos a brincar al 16, amén. Hasta el 9, y del 9 nos brincamos al 16, pero vamos a hacerlo de esta manera. Los varones vamos a leer el 1, las hermanas el 2, así sucesivamente, y todos nos vamos a reunir ¿dónde? En el 16, amén. Del 1 al 9 y terminamos en el 16. Dice así la palabra de Dios, hermanos varones. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y en vosotros, como el pámpano madura de la barbilla por sí mismo. Si no permanecéis en mí, tampoco vosotros permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece se deja como el pámpano, se separa y lo recogen y echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y se crezcan mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, antes que nada, yo quiero personalmente pedirte que perdones mi pecado, que me limpies, porque sé que lo que hacemos como ministros, como predicadores, es muy solemne, y no quisiera sino antes, como ya lo he hecho antes, de ponerme a cuentas contigo. Sé que ya lo he hecho en lo íntimo, pero hoy te vuelvo a pedir que perdones mi pecado, que perdones mis faltas, que me limpies y que me uses como un instrumento útil para predicar tu palabra. Yo sé que el poder no radica en mí, yo sé que el poder radica en tu palabra, porque en tu palabra está el poder para cambiar, para transformar vidas. Yo sé que a través de tu palabra el Espíritu Santo nos redarguye de nuestro pecado, y que a través de tu palabra tú nos hablas claramente para decirnos qué es lo que quieres de nosotros, lo que demandas de nosotros. Yo te pido que tu Espíritu Santo, el cual es Dios, me acompañe a través de este momento de la predicación, y que mis hermanos sean receptibles a tu palabra. Sé que de este lado de la eternidad tenemos tu palabra escrita, pero tenemos la promesa de un día estar en tu presencia, y un día estaremos escuchando
tu palabra, pero en la eternidad y por toda la eternidad. Por lo que te damos gracias por tu palabra escrita, la cual es bendita, la cual es como una espada de dos filos que penetra hasta partir nuestra alma. Gracias, Padre, nos encomendamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, por favor. San Juan capítulo 15 son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que algunos que tienen Biblia, toda esta fracción de la palabra de Dios están escritas en rojo, porque el distintivo es que estas palabras son dichas por nuestro Señor Jesucristo, donde Él a sí mismo se presenta como la vid verdadera. Él, como en otras ocasiones o como en toda la Escritura, los profetas, el Señor Jesucristo como Maestro mismo, Él hace uso de figuras de dicción o de alegorías, ilustraciones, pero también así como también en la Escritura se encuentran paradojas, ironías. Vemos que también en la Escritura se encuentran no solamente alegorías, sino estas metáforas, ¿verdad? Donde ciertamente el Señor Jesucristo no está diciendo como literalmente que Él es una vid, es una planta, sino que a través de dar ese ejemplo, usando esta metáfora, Él quiere enseñar una verdad espiritual principalmente para sus discípulos y para los que están oyendo. Y Él dice en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Y en esos tiempos los que decían, los que conocían el campo, los que radicaban en Jerusalén, a sus alrededores, si algo cultivaban, mis hermanos, ¿qué eran? Eran uvas. ¿Y de dónde se recogen las uvas? De la vid. Entonces, el Señor Jesucristo se presenta en esta metáfora como la vid verdadera. Entonces, culturalmente y en ese trasfondo, ellos identificaban rápidamente o asociaban las metáforas con lo que los maestros les querían enseñar. Entonces, por ejemplo, si un maestro usaba una metáfora del campo, ellos sabían de qué se trataba porque ellos se dedicaban a cultivar, y mayormente cultivaban vides, de lo cual ellos levantaban como fruto la uva, y sabían que los que cultivar o cuidar una vid no era fácil, era todo un arte y había que tener mucho cuidado para que el fruto de la vid se llegara a recoger. De algo que tenían que tener cuidado los que cultivaban la tierra y producían vides, tenían que cuidar las vides de animales pequeños como las zorras, como así lo dice, creo, Cantares, ¿verdad? Tener cuidado de las pequeñas zorras que echan a perder vuestras vides. Entonces, en el trasfondo de estas metáforas que el maestro usa, y él se presenta a sí mismo como la vid, él va a dar una enseñanza a sus discípulos y a quienes lo están escuchando. Y él dice, yo soy la vid verdadera. Él presentándose como esa planta, tal vez no lo podemos definir como que la vid es un árbol, una planta. Él dice, yo soy esa vid. Dice, ¿y mi padre es quién? Mi padre es el labrador. Dice, todo pámpano, obviamente como tal vez es una enseñanza de que por si es escuchado, el pámpano es ese brazo que sale de esa planta, de la vid que conocemos como el brazo, y el pámpano es no todavía el racimo de uvas, pero sí ese bracito donde las uvas están en cierre, están tiernas, y ahí se va a producir el racimo de uvas. Entonces dice el versículo 2, el versículo 1, Jesús dice, él se presenta como la vid, él presenta a su padre como ¿quién? Como el labrador. Y en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita ¿quién? Ya presentó Jesús al Padre que su Padre es el labrador o quien trabaja la tierra, a la vid, perdón, dice, todo pámpano que en mí, hablando de Jesús, dice, no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más ¿qué? Para que lleve más fruto.
Y luego fíjense en esta metáfora que el Señor Jesucristo está usando. Él dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador, pero el versículo 3 dice, ya ustedes o ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces obviamente esto nos aclara que Él está usando una metáfora para enseñar una verdad espiritual a sus discípulos y les dice, miren, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y Jesús les dice en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco ustedes o vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Creo que hasta ahí no hay ninguna confusión, ¿verdad? Jesús es la vid, ¿verdad? Y los discípulos, la audiencia a la que está hablando, los que están en Cristo, les dice, ustedes son esos brazos donde se forma esa varita, donde empieza a brotar las pequeñas uvas que están en cierne o tiernitas, para así decir, una palabra que se entienda. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, ¿este lleva qué? Este lleva, ¿qué? Vuélvalo a leer conmigo, dice, el que permanece en mí, ¿este qué lleva? A ver otra vez, ¿este qué lleva? Mucho fruto. A ver, dígalo gritando, ¿este lleva qué? Mucho fruto. Mucho fruto. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes están unidos a mí y ustedes son los pámpanos en esa vara donde se va a producir la uva, ¿verdad? Y el que permanece en mí, el que está unido a mí y el que entiende que el Padre es el labrador, el que trabaja en nuestras vidas, el resultado de 2 más 2 es 4. Entonces, en ese sentido, la lógica dice, si alguien está en mí, como resultado lógico, este que está unido a mí, tiene que dar ¿qué? Mucho fruto. ¿Sí dice así la Escritura? Le digo que lo repitan porque digo, no sé si no dice su Biblia igual que la mía, pero dice la Escritura que cuando estamos unidos a Cristo, que es la verdad central que nos está enseñando San Juan 15, que cuando estamos unidos a Cristo, inevitablemente, hermanos, es dar fruto. O sea, cuando alguien está en Cristo, verdaderamente no puede decir, es que yo estoy en Cristo, pero desde que yo estoy en Cristo, yo nunca he entendido lo que es dar fruto, o me he dado cuenta que nunca he dado fruto. Entonces ese puede ser tal vez, ¿verdad? El pámpano que se seca, que es recogido y es echado al fuego. Y en esa ilustración, como muchas otras ilustraciones que el Señor Jesucristo presenta, cuando es quitado y limpiado, dice, y es arrancado el fuego, esa palabra siempre tiene conexión con la condenación eterna. Es con aquellos que piensan que están injertados en Cristo o que están unidos a Cristo, pero que no lo están. Y por ello nunca pueden dar fruto. Pero este pasaje nos dice el Señor Jesucristo que cuando alguien está unido a Cristo, cuando alguien ha venido a Cristo, cuando alguien que es el Padre obrando a través del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano, el Señor no espera a que tú decidas dar fruto. Es dar fruto naturalmente para la vida de cada cristiano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Ahora, una de las cosas más hermosas que podemos admirar como creyentes en el camino de Dios es cuando alguien es alcanzado para Cristo, cuando recibe la palabra con gozo, cuando lo ves caminar en su primer amor, cuando se goza, se deleita, cuando lo ves llorar, quebrantarse por cada palabra que escucha de la palabra de Dios, y le dices, ¿por qué lloras? Dice, no sé, pero o sea, la palabra de Dios hace algo en mí que de la nada llore. Y yo lo digo porque pasó en mí y aún sigue pasando en mí, aunque no como en un tiempo pasó en mí. Y para mí es hermoso, hermanos, cuando alguien que estaba destinado caminando a la condenación eterna es alcanzado para Cristo, empieza a pertenecer a una familia espiritual. Y para mí es algo hermoso, hermanos, alguien observar que por primera vez alguien toma una Biblia en sus manos y le dicen, busquen el pasaje fulano de tal, y está emocionado por querer encontrar el pasaje. Y para mí el sonido de escuchar de alguien nuevo, hermanos, que por primera vez
estar en conexión con la palabra de Dios, buscando para encontrar las más grandes verdades de la palabra de Dios que le van a ser reveladas a ese nuevo creyente. Y luego dice, ¿y por qué antes no la tenías? Porque antes el Espíritu de Dios no estaba contigo, pero ahora, si verdaderamente está en Cristo en ti, ahora entiendes. Y de hecho usan esas palabras, ahora entiendo. Y los ves caminar con gozo, alegría, están fielmente congregándose en la iglesia, empiezan a dar testimonio de, ahora no sé todo de la Biblia, pero le estoy diciendo a un compañero lo poco que yo sé de la Escritura, le estoy diciendo que no sé qué es realmente lo que pasó en mí, pero algo pasó en mí. Y todas esas acciones de gracia, todo eso que tú ves en los nuevos creyentes, en las personas que están empezando a caminar en Cristo, todo eso emociona, hermanos, todo eso alegra y dices, gloria a Dios, porque cómo es tan grande el Señor, su misericordia, su gracia, que de lo más vil y menospreciado escogió el Señor para que de eso más vil y menospreciado, así como el alfarero pone sus manos en el barro, empieza a moldear esa nueva vasija, ¿verdad?, artesonada por el gran Creador para usarla para su gloria, para la gloria de Dios. Y yo no sé a ti, hermano, yo no sé para ti, pero todo eso a mí me emociona. Me emociona, hermanos, de verdad. A veces hasta me pone a sudar, o sea, me alegra. Por ejemplo, yo veo en la mañana enseñar a mi hijo Jairo, yo soy testigo veo su crecimiento, estoy preocupado por él, para que yo le digo, hijo, acuérdate que debes de crecer en sabiduría, pero también en carácter, ¿verdad? Acuérdate que el aprendizaje siempre es bueno, pero donde se refleja todo lo verdadero es en la sabiduría, de cómo caminas, cómo actúas, y yo lo escucho enseñar y todo. Para mí, hermanos, ¿cuál es la palabra? Estando en una posición neutral, decir por este momento, sin decir algo como padre, yo decir como maestro, digo, él va bien, o sea, él va bien. Como pastor, como un hermano congregante, digo, va bien, o sea, el Señor lo está usando, o sea, él tiene cualidades, tiene dones, y eso me emociona, hermano, ¿sí me explico? Pero no puedo dejar a un lado también mi lado como padre, o sea, lo veo tocar, lo veo emocionarse, lo veo glorificando a Dios, y eso me emociona. Lo mismo pasa cuando vemos a un creyente caminar, cuando vemos a alguien que está creciendo. Amén, mis hermanos. Para mí al menos eso me emociona. Pero la otra cara de la moneda, mis hermanos, algo que es muy, muy triste, es ver que cuando pasa tal vez el tiempo, cuando pasan tal vez los años, y te has dado cuenta que el camino de Dios no es fácil, te das cuenta que el Señor demanda de ti obediencia, amor a la obra, y te das cuenta que a veces la otra cara de la moneda es ver creyentes que no tienen ninguna pasión por la obra de Dios. Es ver creyentes que si pudiéramos hacer una autocrítica personal, y es en parte uno de lo que está dentro de mi propósito general en esta mañana, es hacer una crítica personal de nosotros, es en dónde estamos. O sea, ciertamente decir personalmente, pues yo me acuerdo cuando vine a Cristo, yo me emocionaba y hacía todo lo que el hermano Juan está diciendo, pero la autocrítica personal es, ¿y qué de mí hoy? ¿Y qué de mí hoy? O sea, ¿dónde estoy? O sea, sé dónde estaba. Pero la pregunta es, o sea, ¿dónde estoy ahorita? O sea, yo veo hermanos crecer, veo hermanos que están progresando, veo hermanos que están estudiando, veo hermanos que tienen el deseo de aprender a predicar, veo hermanos que tienen el deseo de ocupar un ministerio, ahora les dicen, y vamos a ir para allá a predicar, y pues qué bueno, pero ¿qué de mí? ¿Qué de mí? Porque eso ciertamente debería generar tristeza en el personalmente decir, o sea, ¿qué de mí? O sea, yo creo que hay deseo en los hermanos que avanzan, que crecen, pero ¿qué de mí? O sea, ¿qué hay de mí? O sea, yo veo hermanos que están animados, y voy a un hogar y lo voy a visitar, y vamos a ir para allá, y ahora vamos a ir para acá, y hermanos, adelante en la obra de Dios, pero, o sea, ¿qué de mí? Y esto con la intención de que a veces, hermanos,
hemos dado por sentado que toda nuestra vida como cristianos es venir a la iglesia nada más. Y ahora, como nos enseñaba mi hijo Jairo, es algo que hasta equivocadamente decimos, no es voy a ir a la iglesia, o sea, no tenemos como un claro entendimiento de decir voy a hacer iglesia, soy parte de la iglesia, soy parte de la misión, de la encomienda que como iglesia estamos llevando. O sea, algo, a la otra cara de la moneda, a lo que estoy diciendo es darnos cuenta personal de que hoy en esta mañana puedes darte cuenta de decir, es que no he crecido, es que no he crecido. O sea, una de las cosas que pone gran losa sobre mi espalda es cuando me dicen, ¿y cuántos años tienes en Cristo? No, pues como ya llegaba un tiempo donde yo sentía una gran losa en mi espalda porque yo decía, y a veces me preguntaban hermanos, y yo temía que me dijeran, ¿y por qué no has avanzado? ¿Y por qué no has hecho nada? Eso quema, ¿verdad, hermanos? O sea, eso quema el que nos pudieran decir, tantos años, 20 años, 25 años, todo, o sea, toda una vida en Cristo, toda una vida en Cristo. A veces, hermanos, se observa que a veces los nuevos creyentes, las personas que están viniendo, tienen un mejor deseo, un más ímpetu que hermanos que tienen años, y dices tú, hay algo que no cuadra. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, hay algo que no cuadra, dices tú, este está nuevo, y ya está yendo a donde el que tiene años no va. Entonces, algo está pasando. Es como cuando traemos los vehículos y dices, yo conozco mi carro, o sea, no está sonando igual, o sea, ya le falta algo. Y es porque la centralidad de que cuando las cosas no están bien en nuestra vida espiritual, cuando dices, sí es cierto, o sea, yo si hago un retroceso y me doy cuenta, o sea, a ver, pues antes yo me acuerdo que hacía ¿qué hacía? ¿Cuántos años tengo en Cristo? 10. A ver, hace 10 años que hacía. 10 años que hacía. Hermano, qué chasco. Decir, pasaron 10 años y aún no sigo haciendo nada para Cristo. Eso, hermanos, es escalofriante. Escalofriante. ¿O estoy exagerando, hermanos? O sea, es decir, han pasado 10 años, tantos años y ¿qué hacía para Cristo? No, pues y ahorita, no, pues tampoco. Hermanos, eso para mí es escalofriante y como lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, cuando venimos a predicar un mensaje, ténganlo por seguro, hermano, que yo no tengo nada contra usted. Es porque este mensaje, hermanos, o sea, ya lo escuché yo para mí. ¿Sí me explico, hermanos? Es porque este mensaje ya lo he escuchado para mí, es porque el Señor ya me ha dicho, meditad bien vuestros caminos, sembráis mucho y recoges poco. Yo escucho la voz de Dios a través de su palabra diciéndome, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y siempre la sensación de que si estás haciendo poco, siempre hay una sensación de que no estás haciendo nada. Y eso es bueno, ¿no? Platicaba con Jairo cuando tenemos oportunidad y decimos, ahora qué sentirán los de que de plano, o sea, no tienen como esa pasión o deseo de no hacer nada. Pero hoy vamos a ver cuál es el problema de no tener el deseo de hacer algo, mis hermanos, ¿sí? O sea, quiero llevarte a corregir eso ¿por qué no tengo el deseo de no hacer nada para Cristo? Cuando estoy seguro que estoy en Cristo. Y la razón, mis hermanos, es que nuestra relación con Dios no está bien. Porque estos pasajes dice Cristo, y algo que me gusta, hermanos, es de que el príncipe de los predicadores, el rey de los predicadores es Cristo mismo. Cristo es el predicador por excelencia. Cristo es el mejor de todos los predicadores de todos los tiempos. Y en esas verdades sencillas dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes están en mí, ustedes son ese pámpano donde se va a dar ¿qué? Donde se va a dar el fruto. Si la razón por la que tú estás dando fruto es por la razón que estás ¿qué? Unido a mí. Entonces, tú estás dando el fruto porque tú estás unido a mí, no por quien eres tú independiente de mí. Pero también la razón por la cual no estás dando fruto es porque no estás unido a mí. Y puede ser en dos sentidos, porque tú piensas que estás en Cristo, tú piensas que tienes la vida eterna, pero realmente no estás en Cristo. Pero si realmente tú estás en Cristo
y tu vida ha estado como en un estado estéril, es porque Cristo, hermano, no ha sido tu prioridad. Es porque Cristo no está dentro de tus planes, es porque tal vez Cristo es el plan B, es porque tal vez siempre hemos observado a Cristo como el sustentador de nuestras necesidades. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? Hermanos, si yo lo que te estoy diciendo te lo digo con mucho amor. Mensajes atrás, yo te he dicho, hermano, no te rindas, hermano, estás cansado, ven a Cristo, pero hermano, en medio de todo tenemos una encomienda. Y sea lo que estemos pasando, tenemos una encomienda. Y el Señor nos demanda dar fruto. Nos demanda dar fruto. ¿Cristo quién es? La vid. ¿Nosotros qué? Dios el Padre, ¿quién es? ¿Qué quiere recoger el Padre cuando trabaja la tierra? Quiere recoger fruto. Dios demanda levantar fruto de nosotros, hermanos. De nosotros. Por eso si estamos unidos a Cristo, es inevitable dar fruto, mis hermanos. Dar fruto. Dar fruto dentro y fuera de nuestra familia espiritual o como iglesia no es responsabilidad de unos cuantos. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Mira, como pastores tenemos responsabilidades, ¿verdad que sí? Pero también los pastores tenemos olor a ovejas, somos ovejas. Y también tenemos responsabilidades como ovejas, igual que tú, las mismas. Entonces, dar fruto, mis hermanos, es responsabilidad de cada uno. Y ahora, mis hermanos, no solamente responsabilidad en esa connotación de decir, tienes que, sino dar fruto para Dios, hermano, como resultado de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, es un gozo y es un privilegio. Es un gozo y un privilegio. Dios pudo soberanamente valerse de otros medios para levantar fruto, para llevar a cabo su obra, ¿verdad? Como dice un canto de los cantos antiguos, Dios bien pudo hacer muñecos de hojalata por doquier que cantaran aleluya y dijeran amén. Amén. O sea, ese canto dice, Dios le había placido haber creado robots, implantarles un corazón y que esos robots le dijeran amén, gloria a Dios y llevaran a cabo su voluntad. Pero es un privilegio, hermanos, que el Señor nos haya salvado, nos haya perdonado y aparte Él decida obrar, labrar nuestra vida como tierra y levantar fruto de nosotros. Por eso la palabra de Dios es clara, es ordenada y es objetiva porque no hay margen de error en la palabra de Dios. Por eso dice entonces, si estás unido a mí, el resultado es dar fruto. Muchos se preguntan, y bueno, ¿por qué unos avanzan más que otros? ¿Por qué unos crecen más que otros? Bueno, ¿acaso será que está establecido así en la Biblia? Bueno, es que unos van a crecer más que otros. No, hermanos, o sea, el pan, la comida está disponible para que todos podamos nutrirnos de la misma manera y todos poder crecer conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces no crecemos todos de la misma manera, o como decía Jairo, a veces otras personas tienen un mayor amor más que nosotros, porque aman más a Dios que nosotros, disponen su vida más por nosotros, porque como dice la Escritura, el más perdonado es el que más ama. Cuando entendemos verdaderamente de lo que nos ha librado el Señor, de la condenación eterna, cuando entendemos su gracia, su misericordia, su perdón, su ternura obrando en nosotros, lo único que hacemos es decir, Señor, mi vida es para ti. Señor, si tú dejaste el cielo, si tú dejaste tu trono de gloria, entonces ciertamente yo puedo dejar de hacer cosas para el servicio tuyo. Y ahí es donde radica todo, mis hermanos, de entender la unión que tenemos con Cristo. Versículo 6 dice, si alguno no permanece en mí, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el ¿qué? En el fuego y arden. ¿Ves esas palabras, hermano? ¿Verdad? De todas aquellas personas que se han involucrado dentro de un ambiente religioso, llamémosle así, o sea, se sienten cómodos siendo parte de este ambiente, pues vienen, escuchan, les gusta y todo, pero ciertamente aún no han venido a Cristo y es una de las razones por las que dicen,
es que ¿por qué no pasa en mi vida? O sea, yo veo tu contentamiento, veo que quieres hacer cosas, pero no lo veo en mí. O sea, no lo veo en mí. Es que tal vez no estás en Cristo y esta es la mañana en la que hoy el Señor te está llamando a cuentas para que vengas a Cristo. Para que vengas a Cristo. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Fíjense lo que dice el versículo 8, mis hermanos. Dice, en esto, lea conmigo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis que mucho fruto y seas así mis discípulos. Yo cuando hablo con Jairo le digo, observa que en la Biblia de pocas cosas Dios se agrada, pero de una de ellas sí se agrada a Dios. Y es cuando le dice, cuando está Jesús en el bautismo, le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo que complacencia, porque Él estaba siendo obediente a la voluntad del Padre. Entonces, ciertamente, hermanos, si en algo se complace el Padre, ¿en qué es? En la obediencia. En la obediencia. Entonces, ¿quieres glorificar a Dios? ¿Quieres que el nombre de Dios sea exaltado? Dios demanda de ti fruto. Tal vez podemos decir, es que si voy a la iglesia es bueno, eso es muy bueno, no lo dejes de hacer, te animamos a seguir viniendo a la iglesia. Eso le agrada a Dios, pero estos pasajes, siguiendo esta línea de esta enseñanza, dice que si en algo el Padre es glorificado. ¿Y qué significa glorificado? Exaltado por toda su magnificencia, en todos sus atributos, su sapiencia, en todos los atributos que Él posee, es cuando nosotros llevamos fruto como resultado de la obediencia. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Entonces, si en algo no es glorificado Dios, es en los buenos deseos y en las buenas intenciones. Tú puedes estar lleno de buenas intenciones, yo puedo estar de buenos deseos, por ejemplo, y decir, a mí como me encantaría, o sea, dar mi vida para ir como misionero a África, como no sé, ir a otro país, hermano. Si a veces nuestro corazón no es movido para ir con el vecino de frente y decirle, vecino, ven a delante de Cristo. O sea, eso no resulta así. Cuando eres glorificado a Dios, es cuando estamos en el campo de batalla, cuando estamos en el fragor de esa lucha espiritual. En ese momento es glorificado el Padre, cuando estamos siendo obedientes, cuando estamos llevando y ejecutando a cabo su voluntad. A cabo su voluntad. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Entonces, la voluntad de Dios en estos pasajes es que demos fruto. Saber más de la Biblia es bueno, sí, mis hermanos, en cierta medida. Si el saber más de la Biblia, tu corazón se hace más grande para amar a Dios, es muy bueno. Pero si en cierta manera el conocer más de la Biblia nos hace más arrogantes, eso es malo. Pero si el conocer más de la Biblia nos lleva a conocer más de la grandeza de Dios para llevar a cabo su voluntad y su obra, y que de esa manera nosotros podamos dar fruto, entonces en ese momento dice la Escritura, el Padre es glorificado. El Padre es glorificado. El Padre es glorificado. Entonces, las preguntas es, ¿qué de mí? ¿Qué estoy haciendo para Dios? O sea, Dios está levantando fruto de mí, Dios está siendo exaltado por mi obediencia, Dios está siendo glorificado por mi obediencia. Hermano, Dios espera de nosotros que demos fruto, Mira, hermano, el diablo es astuto. Dice en la Escritura en Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los demás. O sea, la asistencia, todas las actividades dentro de la iglesia son buenas, hermanas, son parte del cuerpo, son parte de la adoración a Dios, son parte de la exaltación a Dios. Pero si caemos también en solamente irnos por esa línea, pero no hacer nada, como en respuesta de la voz de Dios, me refiero a obedecer su voluntad, en obediencia, en carácter, hermano,
Preguntémonos si verdaderamente Dios está siendo glorificado. Yo no digo que hace rato Dios no fue glorificado, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Sino que Dios demanda de nosotros obediencia, para que a través de esa obediencia Dios sea exaltado, para que Dios a través de ese recoger fruto en nosotros, Él sea glorificado, Él sea glorificado. Por ejemplo, mis hermanos, vamos a partir a otros textos. Salmos 19:1. Salmo 19:1. Un varón que me ayude a darle lectura. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice este salmo, los cielos cuentan que la gloria de Dios. Si le preguntáramos al texto, ¿qué es lo que cuentan los cielos? ¿De qué dan testimonio? ¿De qué hablan? ¿Qué nos dice la creación? ¿Qué nos diría el pasaje? ¿De qué hablan? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Aunque a lo mejor la creación de Dios no tiene palabras audibles como nosotros, cuando nos levantamos y vemos el sol, mis hermanos, cuando vemos la creación de Dios, es la creación de Dios diciéndonos, hay un creador que hoy nos pintó de este color para darte luz, para iluminar el día. Hoy las aves cantan y le están cantando al creador. Toda la creación da testimonio de que hay un creador y del poder de ese creador. Entonces podemos decir que la creación, aunque no tiene una voz audible como nosotros, nos dicen un mensaje. Hay un creador. Y como creación, nuestro deber es exaltar ¿a quién? Al que nos creó. Amén. Y cuando vemos los cielos, aun cuando vemos las nubes de un tono grisáceo, las nubes dicen, hoy el Creador nos dijo que va a estar un poco nublado para cubrirte un poco del sol. Cuando vemos las nubes cargadas de agua, las nubes dicen, oye, hoy nuestro Creador nos ha dicho que hoy va a llover. Y la lluvia en la Escritura es una señal de bendición. Entonces de esa manera la creación da testimonio y exalta a su Creador. Pero también nosotros como sus criaturas, la pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Estamos contando de la gloria de Dios? ¿Estamos dando testimonio de la gloria de Dios? ¿Estamos diciéndole a los que necesitan escuchar o conocer a Dios, les estamos diciendo que hay un Dios, les estamos contando que hay un Creador, les estamos tal vez diciendo que hay un Salvador? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ¿y tú? ¿Y yo? Hace como 25 años fuimos a una conferencia en Puerto Vallarta, emocionados, hermanos, porque pues sabemos que cada vez que íbamos para allá los hermanos nos recibían con amor y gozo, conferencias grandes, hermanos, pero algo que me gustaba es que ellos tenían un título basado en la Biblia como para llevar a cabo sus conferencias. Entonces llegamos, nos bajamos del camión y luego tenían cerrado el lugar de reunión, el templo, y todos nos asomábamos, ¿no? Y yo me asomaba y ya estaba la lona puesta, basada en este pasaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué crees que me sigue diciendo Dios a través de la palabra? Mira, amigo, los cielos siguen contando y hablando de la gloria de Dios. ¿Y tú? Hermano, cuando nos frenamos a no obedecer, cuando nos frenamos a no llevar a cabo la voluntad de Dios, Dios nos pregunta, la creación está haciendo su trabajo, la creación está haciendo su labor, la vid no ha fallado, la vid es mi Hijo Cristo, el Padre es el labrador, tú eres el pámpano, y el fruto que se desea recoger, el fruto que desea recoger el labrador, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5.
¿Estamos ahí? Libro del profeta Isaías, va a hablar el profeta Isaías. Y algo muy importante a saber es que 800, 700 años de Cristo se habla de una vid. Después Cristo se presenta como la vid. ¿Recuerda la vid qué, hermano? La vid verdadera. Entonces, estos pasajes, Isaías va a hablar de una vid y dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, ¿a su quién? ¿Cuál es el tema aquí? Que se va a hablar de qué? De una viña. Juan capítulo 15, ¿de qué habla? De la viña, de la vid. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Versículo 2 dice: la había cercado, hablando de la vid, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y luego dice el pasaje: y esperaba que diese uvas. ¿Sí dice así? Y dice: y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Fíjense lo que dice el 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen ¿qué? Pues se fija cómo en la Biblia, hermanos, la lluvia era una señal de bendición. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de ¿quién? Y los hombres de Judá, su planta deliciosa, esperaba juicio. He aquí vileza y justicia, y he aquí clamor. Leamos el versículo 13 en el mismo contexto de lo que estamos leyendo. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. El pueblo pereció por causa de conocimiento. Y en este contexto, estrictamente, Dios está hablando, queriéndole decir algo a su pueblo Israel. Y en Juan capítulo 15 es el Padre hablándole directamente a sus discípulos, y por ende Dios hablándonos hoy. ¿A quién es? Dios hablando a nosotros. Dice Isaías: mi amado, o el cuidador de la viña, o el dueño de la viña, plantó uvas, vides escogidas. La trabajó, levantó una torre, le puso cercado, la vigiló, la cuidó. ¿Dónde estaba esa vid? En una ladera fértil. No había margen de error, o sea, no tenía por qué fallar. ¿Qué se esperaba recoger de esa vid? Uvas comestibles, las mejores uvas para comer, para llevarlas al lagar, pisarlas y degustar de ella el mejor vino. Pero ¿qué pasó al final de los tiempos? La vid dio uvas silvestres, uvas que no se podían comer, uvas que no eran para el consumo humano. Y dice el dueño de la viña: es que, ¿qué falló? ¿Qué más podía hacer yo? Entonces, dice Isaías: ¿en dónde radica el error? Si todo se cuidó, si todo se planeó, se levantó una torre para vigilarle, cuidarlo de los animales, ¿qué falló? Hermano, la misma pregunta es: cuando no damos fruto en nuestra vida espiritual, ¿qué está pasando? ¿O quién es el que está fallando? ¿Dónde está el error? Como en esos acertijos, encuentra el error, hermanos. Como alguien dijo: yo he encontrado errores en la escritura, ¿verdad? Que me dicen que todos ellos están ¿dónde? En mí. ¿Sí se entendió lo que dije? O sea, la Biblia nos dice que no es la vid la que está fallando, porque la vid es Cristo. O sea, somos nosotros, hermanos, que al final, cuando no estamos dando frutos, no estamos creciendo, no estamos avanzando, o sea, el problema radica en nuestro corazón. El problema radica en nuestro corazón. O sea, somos nosotros. Y debemos ser vigilantes de aquellas cosas que a veces pensamos que nos están llevando a un crecimiento y que ciertamente nos ayudan y son parte de, pero debemos de tener cuidado, mis hermanos. Por ejemplo, si decimos,
Si por ejemplo nuestro pastor nos dice, hermanos, hemos visto que la iglesia no crece, está en un estado como de somnolencia espiritual, ¿qué hacemos, hermano? Pues se me ocurre algo. Vamos a hacer una actividad donde invitemos a más iglesias para que se unan a nosotros y hacer una actividad dentro de la iglesia. Entonces diremos que la iglesia se está avivando. No, mis hermanos, hay cosas que parecen buenas, pero estamos aún lejos de hacer lo que el Señor nos está mandando. Lo que el Señor nos ha mandado es hacer la obra, mis hermanos, predicar la palabra de Dios. Sí, soy claro en lo que estoy diciendo, mis hermanos. Yo no digo que a lo mejor que hagamos eso es malo, pero no, ciertamente el final de lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. Nos ha encomendado a hacer. Por ejemplo, ¿cómo demuestro esto bíblicamente lo que estoy diciendo? Por ejemplo, leamos Mateo 28, 18. ¿Estamos ahí? Fíjense, mis hermanos, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que tener compañerismo con otras iglesias sea malo, es bueno. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Pero ciertamente al final de todo hay una voluntad suprema por encima de todo lo que debemos hacer. Por encima de todo lo que debemos hacer como creyentes. Congregarnos es bueno. Bueno, hermanos, somos parte de la iglesia, somos iglesia. ¿Es bueno involucrarnos en las actividades de la iglesia? Claro. ¿De quién es responsabilidad? De todos, y cuando no lo hacemos fallamos. Pero debemos hacerlo. Pero al final de todo, hay una encomienda por encima de todo lo bueno que el Señor nos demanda hacer como iglesia. A lo cual yo le he llamado a esta recta final del mensaje, la última voluntad de Cristo. La última voluntad de Cristo. Y te has preguntado por qué el Señor Jesucristo, en estas palabras que vamos a leer, hazte esta pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo no escribió otra cosa, sino lo que el Señor Jesucristo a continuación dice? Versículo 18. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y Jesús está diciendo, en base a toda esa potestad, de todo ese poder, Jesús ya estaba resucitado para ese momento. Él dice, por tanto que, y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la encomienda para mí es clara, y lucho con esto, forcejeo, porque quedamos que la autocrítica es personal, amén. Quedamos eso, que la autocrítica es personal. Desde que yo estoy en Cristo, el pecado que más me acusa es el de no hablar a las personas de Cristo. ¿Usted me ha escuchado hablarle a personas de Cristo? ¿Me ha escuchado hablarle a alguien de Cristo? Yo creo que algunos me han escuchado. Cuando vamos al hospital, cuando fuimos como invitados, y yo estoy seguro lo que he hecho, y lo he hecho, hermanos, pero como si fuera algo nuevo cada día. Lo que el Señor me sigue recordando es que todo lo que sigo haciendo es bueno: venir a la iglesia, hacer esto y aquello, andar en la pantalla es bueno. Y Dios dice, pero no te olvides que mi voluntad es esta. Por tanto, o sea, dentro de todo lo que haces es bueno, me agrada, pero dentro de todo lo que haces, mi voluntad es, por tanto, y no sabes cómo me acusa ese pecado de, estaba el que te dio trabajo y no le hablaste de Cristo. Estabas a un lado del familiar que hablando metafóricamente, tú lo viste que no iba camino al trabajo, y él va camino al infierno.
¿Viste aquella persona que no iba camino a agarrar el camión? Esa persona que va camino al infierno. ¿Te fijas cómo a veces nuestra mente y nuestro corazón está separado de lo que Dios nos ha demandado? Se nos olvida que el Señor nos ha dado una encomienda. A mí se me olvida, hermanos, personalmente, que Dios me ha dado una encomienda. Que el Señor me ha dado una encomienda. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, hermanos, ¿sabes? Los problemas, las aflicciones, las situaciones a veces nos agobian, nos menguan espiritualmente. Pero, hermanos, aún dentro de eso, Dios me hace consciente que el Señor me ha hecho un llamado. Como te lo ha hecho a ti, y ese es ir a hablar a las personas. Venir aquí, hermanos, yo sé que predicar no es fácil. Pero a veces cuando nos involucramos en este círculo de ¿y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y está bien, hermanos, pero hermanos, que tengamos ese valor y ese coraje para ir a donde debemos ir. Yo estoy de acuerdo, mis hermanos, en lo que el pastor nos decía la otra semana, hermanos. Hay pastores que fielmente están predicando la palabra de Dios detrás de un púlpito, pero que infielmente no tienen ningún deseo ni ninguna pasión por ir a predicar en ningún lugar. Yo conozco, hermanos, pastores que dicen, pues el Señor obrirá su tiempo, Él va a traer a los que Él quiera. No dice este pasaje eso, ¿verdad que no? No lo dice. Y algo en lo que debemos despertar, hermanos, como dice Romanos 13:11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ahora, es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Está bien, tenemos problemas, todos tenemos problemas, nos duelen, nos aquejan. Ya te prediqué, no te rindas. Ya te dije que estás cansado de venir a Cristo y es tiempo de decir, hay una encomienda, hermanos. Hay una encomienda en medio de tu dolor, hay una encomienda en medio de mi dolor, hay una encomienda en medio de tu desánimo, hay una encomienda en medio de mi desánimo, hay una encomienda en medio de tu necesidad, hay una encomienda en medio de mi necesidad. Mira, una de las cosas que a veces me han desanimado personalmente, y eso que me ha llegado a desanimar es mi culpa, hermano. Yo me culpo a mí mismo. Y lo platicado es saber que a veces tú quieres ponerle toda la pasión y tiempo y ves a alguien más que dices, mejor la cosa tranquila, la cosa calmada, ¿no? O sea, porque pues yo en un tiempo dije, es que esto es en serio, ¿no? Porque se supone que esto es en serio, ¿no? O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí para ir a darle libertad a los cautivos pero a veces ves en tu entorno, en tu vida diaria, y ves personas que no comparten la misma pasión, el mismo deseo, y dices tú, no, mejor la cosa relajada, la cosa tranquila, y nos la llevamos al pasito, no, pues para qué tanta preocupación, predico, vamos para allá, pues vamos, todavía la cosa más tranquila, más medida, pero no es a lo que el Señor me ha llamado. Yo hablando con Jairo, le digo, ¿tú crees que de verdad debemos poner nuestra vida por Cristo? Me dice, ¿qué no deberíamos hacerlo? Le digo, ¿tú crees que lo estamos haciendo? De eso hablaste en esta mañana de Filemón. O sea, le digo, vuélveme a recordar que esto es en serio, que hay que poner la vida por Cristo, ¿no? O sea, porque a veces vemos personas que están en sus asuntos, en sus necesidades, las casas, esto y aquello, y uno con el deseo de, pues vamos a hacer esto, y como que a veces la cosa no está igual. Pero, ¿de quién dije que eso es culpa, hermanos? Mía. Porque yo dije que hoy parte de mi propósito específico es hacerme una autocrítica. O sea, yo tengo que seguir caminando, y el Señor me ha hecho decir, oye, está bien, que bueno que a tiempo atrás hacías esto. Qué bueno, pero eso ya lo hacías antes. Pero hoy ¿qué haces? Hoy puedo venir y decir, voy a cortar de ti fruto. O si viniera hoy para decir, quiero arrancar uvas, tal vez diría, no hay nada en esta higuera, como dijo el Señor Jesucristo, no puedo levantar nada. A veces pensamos que nuestra vida como cristianos se limita a venir a la iglesia, se acabó el estudio y bueno, pues a seguir, no, lo que sea. Ahí nos vemos el próximo domingo, como si ese fuera nuestro pensar. Y en parte de esa corriente a veces yo me dejo llevar, hermano, pero yo me quiero animar, que Dios me anime, que Dios te anime a ti, hermanos, de
de que a ti se te ha dado una encomienda, a cada uno de nosotros. Y que es más fácil si como iglesia todos juntos ponemos la parte que nos corresponde para seguir caminando, para seguir avanzando. Sobre todo para glorificar a Dios, exaltar a Dios, para exaltar a Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermanos? ¿Te has puesto a pensar la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos cuando no le hablamos a una persona de Cristo? ¿A dónde va esa persona si Dios decidiera contarle los días de su vida en ese instante? ¿A dónde? Al infierno. Pero a veces podemos decir, no, yo como que no estoy capacitado todavía para eso. Y te preguntan, ¿y cuántos años tienes en Cristo? No, pues 10. Y no te sientes capacitado, sientes que no es como algo que el Señor te demanda. Esta es la voluntad de Cristo. Vamos a ver en los últimos dos pasajes, 2 Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo 4. Estamos por concluir el mensaje. Segunda Timoteo capítulo 4. ¿Estamos ahí? Muy bien, hermanos, atentos porque vamos a cerrar el mensaje. ¿Está conmigo en esta mañana? Amén. Ok, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vimos la última voluntad de Cristo, amén. La última voluntad de Pablo dice: Te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice? Que prediques ¿qué? Que prediques la palabra a tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Esa palabra donde dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, significa dos cosas. Que él sabía que la hora de sus días había llegado, pero Pablo está usando una palabra que se usaba en el ámbito ceremonial, donde se ofrecían sacrificios. Entonces lo que Pablo estaba diciendo es lo siguiente, dice aunque yo sé que voy a morir y me van a quitar la vida, nadie me va a quitar la vida por causa de Cristo, sino yo di mi vida por causa de Cristo. O sea, nadie me va a quitar la vida, yo ofrecí mi vida. Dice en Corintios, ahí un pasaje dice, aunque amando más, sea amado menos. Y debemos de entender, mis hermanos, que al final de este mensaje lo que quiero decir es que tanto como la última voluntad de Cristo es igual que la de Pablo. Que hay una voluntad por sobre todas las cosas que el Señor nos ha demandado. Porque el Señor Jesucristo no dijo, bueno, me despido de todos ustedes, su salvación es eterna y segura, amén, a través de mi sacrificio, dedíquense a ser felices. No dijo eso, hermanos. Aunque no es malo ser feliz. Fíjense cómo es el trabajo de un predicador. A veces hay que explicar lo que la Biblia no dice, lo que no queremos decir, para que se entienda lo que queremos decir. ¿Por qué no le digo ahora que todo está seguro, tu paz está directo al cielo, aunque es así a través del sacrificio de Cristo Jesús? Tú relájate. No es así, hermanos. Vemos que en Mateo y en 2 Timoteo capítulo 4 la encomienda es la misma. Pablo le dice, si algo te tengo que decir, mi última voluntad es predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera del tiempo. Yo ya estoy para partir, pero tú predica la palabra. ¿Qué pasaría, hermanos, si fuéramos una iglesia donde todos desde atrás para adelante nos dedicáramos a predicar la palabra? Yo sé que he predicado la palabra, pero una de las cosas en las que le he aflojado y menguado, ¿sabes en cuál es? En predicar la palabra. Y este mensaje es para mí, porque le pido a Dios fuerzas para renovar fuerzas, hermano, y seguir predicando la palabra. No solamente predicarla detrás de un púlpito, predicársela a las personas que no tienen a Cristo. Predicársela a las personas que no tienen a Cristo. Se cuenta que hace años en la Unión Soviética, la actual Rusia,
Querían hacer unos experimentos donde querían cavar la tierra para examinar la corteza de la tierra, ver las capas, ver el comportamiento de la tierra, y lograron avanzar, hermanos, kilómetros y kilómetros haciendo una excavación, así como la película de Armagedón, donde quieren perforar como un meteoro o algo así, y hacen investigaciones, llegan a avanzar kilómetros y kilómetros, examinan la tierra, le utilizan micrófonos especiales para detectar el sonido de los movimientos de la tierra, pero al levantarlo se dan cuenta que hay unos sonidos extraños debajo de la tierra. Y no estoy diciendo ciertamente que eso sea lo que quiero dar a continuación, pero las grabaciones de esos micrófonos ultrasensibles, cuando los levantan y los estudian, son lamentos de así como lamentos, quejidos, y todos a lo que llamaron en ese tiempo lo calificaron como las voces del infierno. Mientras tú y yo, hermano, a veces estamos tranquilos, despreocupados, preocupándonos porque todo funcione bien, nuestra economía y todo, alguien está gimiendo en el infierno. Alguien está gimiendo en el infierno. Alguien está gimiendo en el infierno. Alguien está gimiendo, dando gritos de dolor y desesperación en el infierno. Y de eso a mí Dios me hace consciente, hermanos, de que necesito seguir predicando la palabra. Necesito seguir predicando la palabra. ¿Sabes cuál es el verdadero fuego y avivamiento de una iglesia, mis hermanos? Es que la iglesia se dedique a predicar la palabra. Predicar la palabra. Por último, concluyo de esta manera. Yo tenía como 17 años, mis hermanos, cuando mi mamá empezó a padecer de la presión, así como el hermano Vicente, que el Señor le ayude, empezó a padecer de hipertensión, primero presión alta y luego presión baja. El problema fue cuando empezó a padecer de presión baja, mis hermanos. Mi mamá, de muy joven, ella estuvo trabajando en la CMQ, en una clínica ahí en la zona centro, en la 20 de enero, algo así, y ella siempre tenía conocimientos de cómo cuidar a una persona, cosas que prevenir y cosas que hacer en caso de. Entonces ella, cuando me decía, llévame a la clínica, teníamos que irnos a la clínica, ¿verdad? Y cuando ella me decía, llévame a la clínica, es porque ella sabía el momento donde alguien necesita ser llevado urgentemente, porque se empezaba a desvanecer, su lengua empezaba a ir para atrás, y ahí la llevo, hermanos, o sea, como pudiera, en un carro, y yo vi como casi dentro de un carro mi mamá se muere, y eso me forjó un carácter, hermano, de accionar cuando se requiere. Pero un día, mis hermanos, en una libreta que yo tenía donde hacía mis apuntes, ya éramos parte de una iglesia, yo tenía una libreta y escribía cuando escuchaba la predicación. Un día abro mi libreta y en esta pasta veo que mi mamá escribió algo en toda la pasta, y recuerdo que decía: yo, Guadalupe Landín López, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo como heredero total a mi hijo Juan Manuel Márquez Landín, en la casa ubicada en calle Alfonso Paz Ateo, 617, y puso ahí cosas específicas de la casa, dice, pero dejando como albacea a mi mayor hijo, Gerardo Navarro, para que él administre y todo. Yo era un menor de edad, 17 años, tenía como entre 16 y 17, pero no era alguien mayor de edad. Entonces, al final de lo que me escribe, me dice: hijo, nunca olvides que debes de amar a Dios. Nunca olvides que debes de amar a Dios. Y para mí eso era erizante, hermanos. Era para mí como un choque emocional. O sea, decir que mi mamá me estaba anunciando que probablemente en cualquier momento se iba a morir. Nunca dejes de amar a Dios, los caminos de Dios son los mejores y todo. Dice, pero nunca olvides una cosa. Nunca olvides una cosa. Nunca olvides predicar la palabra de Dios. Nunca olvides predicar la palabra de Dios. Yo tengo una relación personal con mi mamá muy difícil, hermano, muy difícil, muy complicada. Ella está en Cristo, pero es muy difícil a veces nuestra relación. Pero si en algo siempre me anima mi mamá, siempre me dice, siempre me está ahí sobre mí: predica la palabra. Y ve a visitar a aquel, y ve y llévale a aquel, y allá necesitan unas Biblias, y no te olvides que prediques la palabra. Hermano, lo mismo pasa con lo que te estoy diciendo. Podemos ocuparnos de 1000 cosas que son buenas,
Pero si no estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado, no estamos haciendo, ni estamos llevando a cabo su voluntad. Hay mil cosas buenas que podemos hacer. Hay cosas que yo sé en las que yo estoy involucrado, pero hay cosas que yo sé que pudiera dejar, que en un momento son buenas, pero no como un resultado por encima de predicar la palabra. Predicar la palabra. Por ejemplo, yo soy parte de una rondalla y para mí es una bendición, pero yo tengo claro, hermano, lo que el Señor me ha mandado. O sea, para mí es claro, mi labor por sobre todo, predicar. A veces me dicen en la rondalla, usted es muy bueno para animales. Digo, yo no soy animador, yo soy un predicador, yo predico la palabra. Dios me ha dado un llamado. Creo que ese es mi don, predicar la palabra, aunque sé que no lo dicen en el mal sentido de como un animador del mundo, no, sino que yo les digo, yo soy un predicador y Dios me ha llamado a predicar la palabra. Pero aunque Dios no te haya dado el don de estar detrás de un púlpito, Dios te ha llamado a predicar la palabra. Aquella persona que está alrededor de ti cuando estás en un trabajo, cuando estás en tus labores cotidianas. Imagina que cada día Dios pone a un lado de ti una persona en la cual Dios te hace responsable de predicarle el evangelio. Pastor, es que si usted supiera, yo tengo estos compromisos, dijo un predicador, si Dios dejó su trono de gloria, bien nosotros podemos dejar lo que sabemos que a veces se entorpece nuestro tiempo para no hacer la obra de Dios, para no hacer la obra de Dios. Si Dios viniera hoy, hermanos, si Dios viniera hoy, si el labrador viniera hoy para recoger fruto de la vid, ¿podría levantar ese fruto, hermanos? Pudiera venir y decir, estás avanzando, estás creciendo. A veces muchos dicen, lo bueno es que no he retrocedido. No retroceder también a veces no es bueno, hermanos. Dios demanda en nosotros fruto, que sigamos avanzando. Que sigamos avanzando. En lo personal, mis hermanos, creo que Dios ha hablado a mi vida. Dios demanda a mí fruto, obediencia, que predique la palabra, que entienda cuál es su última voluntad. Y su voluntad es que prediques la palabra a tiempo y fuera. Pues